Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Hoy, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Día del Corpus, Día de la Caridad. Un día muy grande, antes era uno de esos jueves que lucían más que el sol. Celebramos en este Día del Corpus la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que en estos meses de pandemia nos ha sostenido su presencia real en el sagrario, en la Eucaristía, y lo agradecemos y lo veneramos, quizás sin la posibilidad de celebrar las procesiones del Corpus con la normalidad que quisiéramos, pero con la misma intensidad y devoción en la Eucaristía de hoy. Hoy cantamos al amor de los amores presente en la Eucaristía. En el Jueves Santo Jesús se quedó para siempre. Esa promesa la ha cumplido. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido, quedándose en las especies sacramentales del pan y del vino consagrados. Todos los días los sacerdotes repetimos aquellas mismas palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y se queda en el sagrario con la misma verdad con la que Jesús paseaba por Galilea y predicaba junto al lago de Tiberíades. Dios está aquí. Esa palabra que recuerdo me comentaba un joven hace años cuando escuchó el canto del amor de los amores. Dios está aquí, efectivamente. Ahí le cambió la vida cuando descubrió que el Señor estaba presente en la Eucaristía, en el sagrario, permanentemente, silenciosamente, fielmente. Día de la caridad, porque la Eucaristía no se puede entender si no nos lleva a la caridad, al hermano, a servir como sirvió Jesús el Jueves Santo lavando los pies. Mi cuerpo se entrega por vosotros. Al comulgar nosotros estamos llamados también a entregarnos y a darnos. Benedicto XVI habla que esa transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo es el comienzo de la transustanciación del mundo. Esa transustanciación del reino, hacia el reino de Dios, reino de la justicia, del amor, del bien, del perdón. Comienza en la Eucaristía y nosotros somos como cadenas que vamos transformando el mundo por la caridad que brota y nace de la Eucaristía. Pues feliz fiesta del Corpus para todos. Hoy en nuestro programa vamos a ir conociendo realidades de nuestra Iglesia y de nuestra Iglesia que están en nuestra Iglesia diocesana, concretamente el movimiento de comunión y liberación. Vamos a hablar de él, de cuál es su carisma y cuál es en este momento, qué hora está pasando en nuestra Iglesia. Y para ello está con nosotros Teresa Sancena y Chomin Mina. Buenos días. Buenos días. Bueno, comunión y liberación, un movimiento que a nada que estemos en la Iglesia lo hemos oído, su existencia, pero vamos a ahondar un poco. Fundado por un italiano, Luigi Giussani. ¿Quién era este Luigi Giussani y cuál es qué es un poco comunión y liberación? Muy bien, bueno, pues es un movimiento de la Iglesia, eso es obvio. Y Luigi Giussani era un sacerdote italiano que allá por 1954 entró a un instituto público con ganas de transmitir a sus alumnos que Cristo es todo para la vida. Iba con esa provocación que él decía a su libertad y a su razón, y se encontró con un divorcio ya entonces, en 1954, que parecía que la Iglesia estaba en sus momentos más álgidos tanto las iglesias llenas como todas las actividades parroquiales, encontró un cierto divorcio entre la fe y la vida. En una carta que escribía a San Juan Pablo II, le decía a Giussani que él no pretendía en ese momento fundar nada, que lo único que cree que ha podido ser la genialidad suya es querer volver a la esencia, al inicio del cristianismo. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues que el cristianismo como acontecimiento, como algo que pasa, algo que alguien se puede encontrar, ni una ideología, ni tampoco unos valores, que es a veces ¿no? lo que nos puede quedar. Entonces, a partir de ahí, él empezó una relación con los alumnos, estuvo 13 años en ese instituto público dando clases, y a partir de esa relación fue creciendo, pasó a la universidad como profesor de universidad, y poco a poco fue creciendo. Actualmente está presente en 90 países, ¿no? desde Uganda hasta Estados Unidos o desde Kazajistán hasta Irlanda, ¿no? Por decir algunos de los países en los que está presente. Es un movimiento en el que estamos pues, laicos, hay sacerdotes y hay también personas consagradas. Y bueno, simplemente una cosa más, que pues, lo que ha sido mi experiencia, yo me lo encontré en la universidad hace ya un montón de años, y yo me lo encontré no por un texto, no por algo que leí, sino por un grupo de gente que estaba en la universidad, un grupo de universitarios que estudiaban juntos, que vivían juntos, que querían hacer este camino juntos. Y a partir de ahí, pues toda mi vida, ¿no? Ahora ya estoy casado, tengo 2 hijas, he vivido en unas cuantas ciudades por trabajo, y allá donde he estado, pues siempre he estado acompañado en este trabajo, en este camino de la vida,
por la gente que es el movimiento y también por toda la Iglesia, por supuesto. ¿Tienes algo que aportar? No, pues eso, sí, el movimiento es, yo creo que lo más parecido, o sea, en la Iglesia de los orígenes, ¿no? Lo que yo creo, lo que los apóstoles vivieron con Jesús, que en su momento estuvieron con él, pues nosotros a través del encuentro que hemos tenido en la Iglesia vivimos una realidad muy parecida a la que tuvieron ellos, ¿no? Entonces, sí, no hay nada que añadir. Habéis hablado un poco de cómo está ahora, pero bueno, ya por concretar datos, qué presencia tiene el movimiento y luego un poco cómo está estructurado. Vale. Bueno, un poco por hacer historia muy brevemente, lo que he comentado, primero se llamó Juventud Estudiantesca y hasta 1969 no se empezó a hablar por primera vez de este nombre de Comunión y Liberación. Pues porque ha sido algo muy vivo, o sea, porque es la historia de algo que no pretendía ser tampoco un movimiento no se funda, claro, es así. Entonces, bueno, pues la estructura es muy sencilla. Cuando murió Luigi Giussani, él habló de una persona que podía seguir en su lugar, que es Julián Carrón, que es el actual presidente del movimiento, que cada cierto tiempo se reelige pues, por las realidades que hay en cada país. Hay un grupo de gente que es un poco, bueno, pues la gente a la que mirar, no tiene ningún cargo, es gente, por supuesto, que vive otra vida, quiere decir, tiene otra actividad, otro oficio, y es gente que, bueno, pues que es un poco la responsable en cada ciudad o en cada país. Cada cierto tiempo se renueva su nombramiento y la estructura pues es muy sencilla, no tiene mucho más que contar. ¿Y qué tenéis encuentros? ¿Cuál es un poco la vida interna? ¿Y qué realizáis en esos encuentros? Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos las escuelas de comunidad, que tiene ese nombre de escuela porque tiene un valor educativo, ¿no? Y ahí trabajamos cada semana, o sea, nos juntamos cada semana. Nosotros ahora mismo estamos en la parroquia de Santa María de Ermitaña, nos juntamos allí. Y entonces trabajamos unos textos que suelen ser o de don Giussani. Bueno, ahora mismo estamos trabajando un texto de Julián Carrón. Y entonces nosotros lo que hacemos es durante la semana, cada uno de nosotros lo va preparando, trabajando individualmente, y luego este martes que nosotros nos juntamos en la parroquia, lo que hacemos es comentar lo que ha sido de experiencia para nosotros. O sea, lo fundamental es que los textos no queden como algo aislado de la vida, sino como hacer experiencia. Por ejemplo, ahora mismo que te estaba diciendo que estamos llevando un libro de Julián Carrón que se titula espera, el nombre es ¿Qué nos arranca de la nada? Perdón. Que justamente es un libro que ha escrito ahora por lo del confinamiento, ¿no? Y entonces pues eso, es más real, ¿no? Y entonces toda esta experiencia que hemos vivido algunos, pues como de tristeza, ¿no? Entonces nos va tirando, dice, ¿pero por qué? ¿De qué viene esta tristeza? ¿No? Parece que la sociedad nos empuja, venga, vamos a hacer 4 risas, claro, que no hagas caso. No, y aquí no, aquí no, a ver, tu corazón te está diciendo algo, ¿no? ¿Qué busca? No apagues ese deseo ¿no? Y entonces, pues eso, cada semana trabajamos y siempre con cosas de mucha actualidad, o sea, de lo que tiene que ver con nuestra vida, claro. Claro. Lo que está diciendo Teresa es muy importante. Se nos invita mucho todo el tiempo a ver si realmente la fe y la Iglesia es una respuesta a las exigencias del corazón. O sea, yo creo que es una parte importante que no hay que darla por descontada, ¿no? Es decir, parece que lo sabemos, pero luego pues parece que es la vida y la fe, ¿no? Muchas veces yo creo que es el riesgo que tenemos en el siglo XXI. Entonces, a lo que nos invita es ver si ese anhelo de belleza, de justicia, de bondad que tenemos en el corazón y que muchas veces queremos llenarlo pues, en el trabajo, con el éxito o con mil cosas, ¿no? Cada uno las suyas, pues verificar en esa escuela si realmente la fe es una respuesta a cada una de las exigencias de la vida, ¿no? Y se nos insiste mucho en la experiencia, que no sea lo que decía Teresa, opinar si este libro me gusta, no me gusta, esta idea qué buena es. No, cómo me ha tocado a mí, en mi necesidad concreta, que puede ser desde pagar la hipoteca hasta cómo me relaciono con mi jefe o cómo me relaciono con mi mujer, con mis hijos. Es verdad que la fe es una respuesta para todo. Y ahí es donde yo creo, bueno, pues ha tocado el coronavirus, como estamos hablando, pero es todo el rato el profundizar, el que la fe no sea algo añadido, que sea realmente una respuesta y que no sea tampoco una cosa que nos decimos, sino que es una realidad. Claro. Bueno, muy interesante, está sobre un campo, ¿verdad?, de trabajo también, y yo creo que tenemos como sacerdotes, pues muy interesante. Vamos a ver un vídeo que corresponde a este gran día del Corpus Christi.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Pues en este día grande del Corpus Christi, día para felicitarnos todos que día a día nos alimentamos de la Eucaristía, estamos hablando del movimiento Comunión y Liberación, que está también en nuestra diócesis, concretamente se reúne en la parroquia de Ermitagaña. Estamos con Teresa Ichomin. Estabais hablando un poco de actividades durante el año, esas escuelas, ¿qué más tenéis? Pues hay algo que a mí es lo que más me gusta de todo el año, y es que, bueno, antes había unas vacaciones al año de toda la gente del movimiento en España. Lo que pasa es que ahora somos tantos que ya se proponen muchas vacaciones en verano, ¿no? Pero bueno, yo en concreto voy a hablar de la que voy. Yo voy en agosto, una semana, nos juntamos en Masella, somos un grupo de 700 personas. Y entonces, bueno, son vacaciones en el puro sentido, porque no solamente es el relajo de que vas a un hotel y ya tienes preparada la comida y todo, sino que durante el año ha habido personas, amigos nuestros, que han ido preparando aspectos, digamos, un poco culturales, ¿no? Quiero decir, después de un día de excursión, nos invitan a juntarnos y, por ejemplo, pues yo que sé, algo de literatura. Pues hace 2 años estuvimos leyendo El Quijote, hacíamos unos comentarios, o sea, alguien nos iba comentando, ¿no?, las lecturas, o, por ejemplo, hay audiciones y te las van explicando, o también momentos de política, ¿no?, de política actual, un poco para ir teniendo como un juicio, ¿no?, de las cosas. Entonces eso te va como mostrando la belleza de la vida, no solamente porque siempre las vacaciones, que no lo he dicho, es en un lugar de montaña, sino porque nos va enseñando a través del arte, a través de la cultura, pues eso, lo que nuestro corazón quiere, ¿no? La belleza de las cosas, la verdad. Y entonces es una maravilla porque, primero, para nosotros, los amigos, pues es un tiempo maravilloso de poder dialogar y tal, y luego es que es una cosa que se puede trasladar mucho al día a día, ¿no? Quiero decir, es vivir lo que hemos ido trabajando, pero ya de una manera pues muy cercana, y que luego lo trasladamos al resto del año, pues no sé, o sea, yo constantemente te viene, ¿no?, esto que hicimos en vacaciones, esto tal, luego se hacen mucho, bueno, aparte de las excursiones, lógicamente estamos en el monte, hacemos juegos, y que también tienen un valor educativo importante, el juego, ¿no? Y de trabajar juntos, de conseguir una meta, del esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues a mí desde luego me encanta, es una iniciativa que yo, por ejemplo, aprovecho para invitar amigos o lo que sea y que lo conozcan. Es una manera atractiva de conocer el movimiento, sí, la verdad. Sí. Claro. Eso, sí, las vacaciones. Y luego los ejercicios, ¿no? Espirituales. Bueno, es quizás el acto más importante del año para nosotros. Llevamos un montón de años yendo a Ávila, ahí vamos todos los que estamos en España, que son unas 1.200 personas. Y viene Julián desde Italia, ¿no? Bueno, marca un poco los siguientes pasos de la vida del movimiento, ¿no? Es decir, lógicamente insistimos mucho en que es importante educar la fe, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante educar la fe? Pues porque es necesario, porque no hay nada que uno se quede con lo que aprendió hasta los 14 años y la fe dejarla en la que teníamos de 14 años, que era valiosísima, o la de los 10, pues si no la cuidas, si no la educas, se queda un poco pequeña, ¿no? Y es quizás, pues son 3 días un poco de lujo que nos permitimos todos, ¿no? Tenemos que dejar solamente a los chicos o a los hijos con los abuelos o con algún amigo
y nos desplazamos pues, los adultos y los universitarios, que es una parte muy importante de nuestro movimiento. Hay un grupo más de universitarios y un grupo más de trabajadores, y nos desplazamos pues, un fin de semana de viernes a domingo a Ávila. Y es un poco en función de esto, de lo que luego surgen otro tipo de obras, ¿no? Es decir, pues quizá los dos actos más importantes, los tres, serían la escuela, las vacaciones, los ejercicios, aunque luego haya más cosas, ¿no? Pues como la Semana Santa, que se cuida especialmente. Y luego, a partir de este adulto educado en la fe, van surgiendo otro tipo de obras, ¿no? Pues Encuentro Madrid, que empieza a tener un poco de ruido en España. Es una oportunidad de hablar de cultura, de encontrar otro tipo de realidades, de encontrarnos con gente incluso que no es católica, ¿no? Y se hace en Madrid durante una semana a base de voluntarios que, como agradecimiento de este encuentro, de esta educación en la fe, van creando obras. O luego en Italia, que es donde pues, tiene más fuerza y más potencia el movimiento, pues existe el encuentro, el meeting de Rimini, que es durante una semana, pero bueno, pues es unos pabellones tipo IFEMA, con gente de primer renombre pues, a nivel mundial, y que lo mismo, nos gusta mucho el creer que confrontándonos con otros en el sentido positivo de dialogar, podemos también validar que nuestra fe en cualquier ámbito y frente a cualquier interlocutor puede responder hoy en día en el siglo XXI con gente que esté en la Iglesia, con gente que no esté en la Iglesia, con un científico más racionalista, siempre que tenga un poco de interés y un poco de mente abierta para confrontarse con nosotros también, no con la Iglesia, no hablo del movimiento solo. Bueno, muy interesante, muy actual, y son temas muy vitales ahora que, ¿no? En la vida de la Iglesia lo que estamos llevando. En vuestra historia, ¿qué de todo este abanico pues, amplio os enganchó para este movimiento? Dijisteis, el Señor me está llamando a vivir mi vida cristiana aquí, y aquí la desarrollo y estoy creciendo. Pues a ver, Es amplia. Pues a ver, yo hice la confirmación con 14 años, y entonces en la parroquia donde yo estaba, pues ofrecían así como grupos, pero no sé, no me llamó la atención ninguno, ¿no? Y precisamente mi hermana mayor había conocido a gente del movimiento, me parece que era en Salamanca, en algún campamento que había ido, y entonces ella vino como entusiasmada y me dijo, venga, ven, que tienes que probarlo y tal. Y entonces yo empecé a juntarme con ellos aquí en Pamplona y sin más. Pero lo que es, por eso yo aprecio tanto las vacaciones, fui a unas vacaciones y ahí ya me pareció una pasada. O sea, yo no había escuchado nunca a nadie. O sea, no, fíjate, es una cosa curiosa. Yo escuchaba a los demás lo que yo no había sabido decir, ¿no? Claro. Entonces, ese anhelo de felicidad, o sea, de repente era como que alguien ponía palabras a lo que yo quería. Claro. Y entonces eso me pareció una pasada. Pero luego, pues eso ya te digo, tendría como 15 años, sí. Pero luego la vida, te vas haciendo adulto, no sé qué, pasé así como una crisis como personal, ¿no? Como un poco como de desencanto, como, pues no sé, esas cosas que te da el Señor de llegar un poco abajo. Sí. Y entonces sí que tengo yo un recuerdo de un encuentro con el Señor brutal, y ahí sí que dije, yo de aquí no me voy jamás, porque he sentido ahí la compañía en un camino que, eso, pase lo que pase, o sea, me aupa, me acompaña, y ahí es cuando, y ahí tendría yo ya 35 años o así. O sea, una cosa es estar y otra cosa es estar aferrado, ¿no? Claro, y eso a mí me pasó ya de adulta. Muy bonita historia y, bueno, se ve que muy de Dios, desde luego, muy de Dios. Sí. Chomin, ¿tú qué es lo que más te dijiste? Esto responde un poco a mis anhelos. Bueno, pues yo también eso, como comentaba antes, estaba en la universidad estudiando la carrera de Derecho y conocí a gente que algo me llamó la atención, no sé por qué, y empecé a ir con ellos. Al principio por curiosidad. Yo sí es verdad que a los 20 años tenía un corazón inquieto, eso sí que lo reconozco, o sea que quería eso de que la vida que sea de verdad, o sea, no quería medias tintas y quería ganas, ese gusto por la belleza, por la justicia, lo tenía por ahí, yo creo como todos. Y entonces, siguiéndoles poco a poco, pues un poco parecido. Yo fui a unos ejercicios donde tuve un encuentro con Cristo, ¿no? Y lo que me llamó la atención de toda esta historia es justamente la pretensión de totalidad. O sea, es decir, que no sea una parte cultural o una parte de tradición o una parte incluso de valores, que yo creo que son muy valiosos, sino que era algo más, ¿no? Que realmente era la respuesta a todo lo que el corazón desea, que eso da Cristo, y que no se iba a quedar fuera si yo lo dejaba, nada. O sea, que él iba a pretender. Entonces, luego en el tiempo, eso va creciendo. O sea, es decir, yo también es como cuando te enamoras de una chica, ya, o sea, no dices, voy a mirar a otra chica, ¿no? Ya estás con una. Entonces, una vez que te enamoras de una historia,
simplemente lo que he ido viendo, los testimonios que he tenido y sobre todo que he visto, lo que me ha hecho es crecer en esa historia de amor, ¿no? Sí, sí, muy bonito. Vamos a ver este segundo vídeo de la fiesta del Corpus. En este Día del Corpus terminamos ya nuestro programa hablando del movimiento Comunión y Liberación, que hemos hablado ampliamente, que nos daría para mucho más hablar, pero bueno, igual a alguien le ha picado que encuentra lo que está buscando eco ahí. ¿A dónde tiene que ir? Pues desde luego nosotros nos reunimos, bueno, existen dos escuelas de comunidad, uno de universitarios, o sea, para los que nos escuchen que sean más jóvenes, y los que sean mayores, o como nosotros, o mayores, porque tenemos incluso, ¿verdad?, gente de 80 años, pues los juntamos en la parroquia de Ermitagaña, todos los martes a las 9 de la noche. Y además vamos con deseo de que venga cualquiera a conocernos, porque eso todo el mundo aporta y desde luego sí, de todas las edades. Y, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias por compartir la experiencia de vuestra vida cristiana en el movimiento de Comunión y Liberación y deseamos que dé mucho fruto y que haga mucho bien este movimiento a tantos cristianos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Sí. Nada más, feliz fiesta del Corpus. Dios está aquí, se ha quedado en la Eucaristía, el Señor está presente y desde ahí nos alimenta y nos sostiene, entre otras cosas, para ser caridad, sagrarios vivientes en el mundo. Feliz fiesta del Corpus para todos y hasta la semana que viene.